Buenas noches, queridos hermanos, querida familia. Ya estamos aquí una vez más para transmitir nuestro video Conoce tu Fe. Y el día de hoy quiero agradecer una vez más a todos aquellos que se dan el tiempo para ver estas pequeñas transmisiones. Vamos a hacer una pequeña reseña. Otra vez quiero ganar tiempo porque el tema va a estar muy interesante. Quiero ganar un poquito de tiempo porque es un poquito extenso. Y quiero de verdad pedirle al Espíritu Santo que ilumine mi mente, que ilumine mi corazón, para que pueda ser entendible lo que el día de hoy nuestro Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que vimos la semana pasada y recordar cuáles fueron aquellos puntos que nosotros vimos antes de terminar el jueves pasado nuestra transmisión. La semana que pasó vimos que nosotros los cristianos católicos tenemos que procurar a nuestros hermanos que han tenido un encuentro con el Señor y animarlos a que no se alejen de la fe. Recordemos, queridos hermanos, que nosotros, nuestro deber es procurarlos, pero sobre todo poder de alguna forma visitar a nuestros hermanos que han dejado de ir a la iglesia y animarlos a que se vuelvan a reintegrar y que sigan caminando en el amor de nuestro Señor. También vimos, como segundo punto, que en Antioquía fue donde los discípulos por primera vez recibieron ellos el nombre de cristianos. Recordemos que fue aproximadamente entre los años 30 y 40 de la primera era cristiana. El tema, inclusive la charla que el día de hoy vamos a tener, la he titulado como está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se titula La muerte del apóstol Santiago y la liberación milagrosa de Pedro. Vamos a hacer nuestra oración inicial y vamos a pedir a nuestro Señor que envíe su Espíritu Santo para consagrarle lo que el día de hoy vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concédenos que cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué es lo que el día de hoy nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a tomar, queridos hermanos, el capítulo 12 y vamos a ver desde el verso número 1 hasta el verso 25 lo que el día de hoy el evangelista San Lucas nos quiere enseñar y cómo a través del tiempo en la iglesia se fue dando de alguna manera pues el anuncio del evangelio, pero también recordemos que se dio la persecución que ya desde hace algunos años atrás la iglesia pues ha sido perseguida. Hoy vamos a ver inclusive cómo este apóstol llamado Santiago, a través de la persecución del rey Herodes, pues decide de alguna manera darle muerte a este apóstol llamado Santiago y que lamentablemente pues así como ha habido momentos buenos, así como ha habido momentos muy llamativos en la iglesia, también podemos entender que también la iglesia de alguna manera sufre persecución. Pero no para ahí, porque recordemos que nuestra esperanza está puesta en el Señor Jesús y vamos a ver qué es lo que vivieron estos apóstoles y cómo Jesús se va haciendo presente en medio de sus vidas.
Voy a comenzar aquí en el verso 1 del capítulo 12. Dice así: por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Fíjense bien cómo comienza el versículo número 1. El rey Herodes decidió, o sea, por iniciativa propia, decide apresar a algunos miembros de la iglesia. Pero sobre todo, no solamente apresar a algunos miembros, sino a los líderes, aquellos que son para él los causantes de esta nueva doctrina que se ha en algún momento dejado venir y que muchas personas, muchas familias en aquel tiempo de la primera era cristiana comenzaban en algún momento pues a creer ya en el Señor Jesús. Hizo matar, fíjense bien la palabra que voy a utilizar, dice, hizo matar a espada a Santiago. Aquí el libro de los Hechos nos habla de que el rey Herodes hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Pero fíjense lo que dice el verso número 3. Y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Y después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante todo el pueblo después de la Pascua. Este es el motivo por el cual en algún momento el rey Herodes manda apresar a los dos, de alguna manera, a los 2 discípulos del Señor, Santiago y al otro discípulo Pedro. Lamentablemente a Santiago sí le da muerte. Dice aquí el texto, lo hizo pasar por espada. En pocas palabras, lo mató. Y dice aquí el texto número 3, dice, y al ver que los judíos les daba alegría y les daba felicidad, pues mandó apresar a su segundo líder, que es Pedro. Siempre, fíjense bien, qué curioso, siempre la idea, desde que nosotros hemos venido teniendo estas transmisiones y desde que nosotros fuimos poco a poco conociendo el cómo sucedía el hecho de que en los tiempos pasados ya había persecución en lo que en algún momento se estaba dando a la iglesia. Es curioso ver cómo estos hombres, estos 12 discípulos que yo les comentaba que después se convierten en apóstoles, pues son perseguidos de manera violenta. Y para estos hombres, lamentablemente, pues eran para ellos, según, pues personas muy, pero muy peligrosas, que tenían de alguna manera que pues apresarlos, que encarcelarlos. Qué triste es esto. O sea, cuando tú ves que estos hombres, estos discípulos, fíjense bien lo que voy a decir, estos discípulos que solamente se dedicaban a seguir a Jesús, a hablar de su gran amor que Papá Dios nos tiene a cada uno de nosotros, y que a través de signos y milagros, ellos por poder del Espíritu Santo hacían milagros, curaban enfermedades y de alguna manera también liberaban a algunas personas para que quedaran libres de algunos espíritus inmundos que nosotros conocemos como demonios. Lamentablemente para los demás, estos hombres eran peligrosísimos, cuando nosotros sabemos que no es así. Lamentablemente, hoy también en esta actualidad pareciera que pasa lo mismo que sucedió en la primera era cristiana. Hoy cuando tú te dedicas a hablar del evangelio, hoy cuando tú te dedicas a hablar del bien, hoy cuando tú defiendes la verdad, cuando tú enseñas a los demás
a que caminen por el lado bueno y que dejen su mala vida, pareciera hoy en día lo mismo, que nosotros los que nos dedicamos a hacer esto somos personas peligrosísimas, peligrosísimas, porque imagínate, estamos cayendo a lo que pasaba en la antigüedad y ya ha sucedido en otros lugares, ya ha sucedido en otros países, que personas que pertenecen a algún medio, ya sea religioso, ya sean personas que también están intronizadas en labores políticas, personas que se dedican a anunciar la verdad o a gobernar a nuestro pueblo, ya tienen de alguna manera, se puede decir así, prohibido el hablar de una verdad y sobre todo hablar de tu fe, porque si tú te dedicas a gobernar y expresas algo que sea de carácter religioso, lamentablemente en otros países ya está sucediendo que esas personas pues las llevan a la cárcel, las llevan a comparecer y se les encuentran, según ellos, pruebas que violentan, dicen ellos, a las comunidades y lamentablemente pues los llevan al presidio. O sea, eso no se vale. Y en la antigüedad pareciera lo mismito. Los discípulos solamente se dedican a hacer el bien, pero para otros son peligrosamente. Son hombres muy peligrosos que pueden cambiar la mentalidad de una persona. Entonces dice aquí el verso número 5. Mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia, escuchen bien, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Y aquí es donde nosotros, queridos hermanos, podemos aprender la importancia de la oración. Si nosotros queremos que nos vaya bien en la vida, si nosotros queremos que nuestras dificultades se vayan solucionando, que poco a poco vayamos encontrando la razón de nuestra fe, pues tenemos que nosotros de alguna manera pertenecer, tenemos que estar unidos, fíjense bien, a una comunidad. Para los discípulos del Señor, y que después de la misión que les va a encomendar nuestro Señor Jesucristo, de presentarse en Jerusalén, ellos ya tienen una comunidad cimentada. Ya prácticamente la gente los conoce a todos. Ya saben que son hombres piadosos, son hombres de Dios, hombres que curan a personas sin cobrar nada a cambio. Fíjense bien lo que estoy diciendo, sin cobrar nada a cambio, y que además las comunidades que se habían formado en la primera era cristiana ayudaban a muchas personas en algún momento a que no pasaran necesidades, porque recordemos que en la transmisión pasada vimos cómo esas comunidades se unían y ayudaban a los más necesitados. Pedro, que es apresado por el rey Herodes y lo mete a la cárcel, dice aquí el texto, la iglesia oraba incesantemente por él. ¿Por qué? Porque sabían que de alguna manera Dios lo iba a librar de esto que en algún momento se había suscitado. Dice aquí, llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. O sea, el rey Herodes lo iba a sacar de la cárcel y lo iba a hacer comparecer ante él, ahí en el palacio. Y dice, aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Pedro estaba completamente dormido, porque Pedro estaba en primer lugar custodiado por 4, nomás para que se den una idea, un hombre peligrosísimo para ellos. Estaba custodiado por 4 guardias, o sea, 4 soldados. Ahorita más adelante vamos a ver todo lo que se tuvo que hacer para poder custodiar a este hombre, peligrosísimo, por cierto, para ellos. Porque para los que lo conocían, era un hombre justo, era un hombre, pues, piadoso ante los ojos de Dios. Dice, llegó el momento de comparecer ante Herodes, y esa noche, o sea, un día antes, esa noche que Pedro estaba en la cárcel bien dormido, dice, entraron ahí, dice aquí, estaba durmiendo entre 2 soldados, y por si fuera poco, atado con 2 cadenas. ¿No? Mira, vamos a pensar en esto. Esto me parece de verdad
tremendo, porque si estaba custodiado por 4 soldados, y aparte de esos 4 soldados, se tenía que pasar por el cepo. Cuando yo hablo del cepo, hablo de la cárcel. Se tenía que pasar por 2, digamos, patios enormes. Para ingresar a donde estaba Pedro estaba bien difícil, porque tenías que pasar una guardia, donde estaba un soldado, tenías que pasar la segunda guardia, y después de la segunda guardia estaba la celda donde lo tenían preso. 4 soldados estaban fuera de ahí de la cárcel, de ahí del cepo, y aparte 2 soldados estaban adentro donde él estaba, porque eran 4 afuera y 2 adentro, y por si fuera poco, lo tenían atado con cadenas para que no se les pudiese escapar. De repente, fíjense bien, cuando Pedro está bien dormido, de repente dice aquí el texto, en el verso número 7, la celda se llenó de luz. Y cuando la celda se llena de luz, aparece el ángel del Señor. Fíjense, el ángel del Señor. Pedro bien dormido, Pedro en algún momento pues podría ser un poco preocupado. Por otro lado, no creo que estuviera tan preocupado porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí con él. Y él estaba bien dormido. Él estaba gustoso porque estaba descansando. Y dice aquí el texto que la celda se llena de luz. Ahora, esto que empieza a suceder, la celda se llena de luz, solamente lo ve Pedro, porque todo lo que está alrededor, recordemos nosotros que siempre cuando lo sobrenatural se hace presente, ahí es donde comienza todo a tener esperanza. Y aquí es donde nosotros vemos que Dios nunca abandona a los que son sus servidores. Pedro bien dormido, se llena la cárcel de luz, y de repente sale el ángel del Señor, y miren lo que dice aquí, le toca a Pedro el costado, y lo despertó, o sea, que lo movió. Levántate, Pedro. Imagina a Pedro ahí todo dormido, roncando. Pedro, levántate. Y este medio dormido, cuando logra incorporarse, fíjense las palabras que le dice el ángel. Dice, levántate enseguida. Y en ese momento se le cayeron, fíjense bien, se le cayeron las cadenas de las manos. Y miren, cuando lo sobrenatural se hace presente, es cuando nosotros no entendemos, porque recordemos que son fuerzas extraordinarias que provienen de lo alto y que eso nos ayuda a nosotros a confiar. Dice, el ángel le dijo enseguida, ponte el cinturón, ponte las sandalias, y Pedro así lo hizo. Recordemos que Pedro está recién despierto, está todavía entre lo dormido y entre me quiero despertar y mientras estoy bien a gusto. El ángel le dice, ponte el manto y sígueme. Fíjense las instrucciones del ángel, porque pues estaba bien a gusto. Ponte las sandalias, ponte el cinturón y colócate el manto y sígueme. Dice, Pedro salió tras él, o sea, el ángel iba caminando por delante, Pedro va caminando tras él. Aquí dice algo bien interesante, dice, no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Fíjense bien, es que Pedro todavía estaba dormido. Dice, no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo con el ángel y todo le parecían visiones, todo le parecían sueños. Y es que Pedro, fíjense bien, como estaba dormido, no comprendía lo que pasaba. Imagínate, custodiado por todos lados de afuera con 4 soldados, 2 ahí a un lado de él y atado de las manos. Créanme que para él pareciera que fuera un sueño. Pero dice aquí el verso número 10. Pasaron la primera y segunda guardia, lo que les acabo de decir de los pasillos de la cárcel. Pasaron la primera y la segunda guardia
y llegaron a la puerta de hierro que estaba fuera en la ciudad. O sea, ya casi a la entrada, ya casi lo iba a liberar. Se llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió sola. Miren, esto que estoy diciendo pareciera como si la estuviéramos narrando y como si lo estuviéramos sacando de una película de ciencia y ficción. Pero miren, queridos hermanos, déjenme decirles que esto que estoy ahorita anunciando no es una película, no es una película de ciencia y ficción. Esto que yo estoy anunciando es una gran verdad. Por eso nosotros tenemos que entender que es más fácil, yo les comentaba en una transmisión pasada, que es más fácil que nosotros, los seres humanos, pidamos ayuda a Dios. Es más fácil que nosotros invoquemos a Dios simplemente por nuestra fragilidad, o sea, por nuestra pura fragilidad. Es más fácil que nosotros invoquemos el nombre del Señor para que nos eche la mano, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Aquí, al ver el texto de cómo Pedro va a ser liberado, de cómo el ángel le va ayudando a que él quede en libertad, nos damos cuenta que es obra de Dios. Les digo, no es una película de ciencia y ficción, es algo real. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que la fe nos sobrepasa. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que lo sobrenatural siempre llega en el momento indicado. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca va a abandonar a sus servidores. Y les digo esto porque recordemos que Herodes ya había matado a Santiago. Lo hizo pasar por espada, lo mató. Iba a ser lo mismo con este hombre. Iba a ser lo mismo con Pedro, el apóstol. Pero Dios no lo permitió. Entonces vamos viendo cómo Dios va interviniendo. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, entonces Pedro, cuando ve toda esa travesía de cómo va caminando en los pasillos, cómo ve a los soldados ahí dormidos, cómo ve que se le caen las cadenas de las manos, cómo ve que todo le va saliendo bien, y dice aquí, y ya para llegar al final, o sea, la puerta principal de la cárcel, se abre sola, o sea, se abre de repente, se abre sola. Miren, queridos hermanos, Dios es infinitamente poderoso. Y yo no me voy a cansar de decirles, y se los voy a repetir una y mil veces, que ante las problemáticas que estamos viviendo, que ante las necesidades que van surgiendo en lo largo de nuestra vida y en lo largo de nuestra sociedad, Papá Dios nos va dando la luz para que nosotros podamos salir adelante. Si nosotros no queremos, simplemente es porque nos hemos negado. Esto ya lo hemos dicho muchísimas veces. Hoy con la situación que estamos viviendo en cuestión de esta dichosa enfermedad, Papá Dios en un momento puede hacer lo que Él quiera. Él si quiere puede quitarla hasta de un soplo. Para Él no hay nada que se dificulte. Lamentablemente nosotros somos los que no queremos, somos los que no volteamos, somos los que no le pedimos consejo, no le pedimos sabiduría. Nosotros los seres humanos queremos luchar solos, siempre solos, queremos hacer nuestra voluntad, queremos caminar siempre así como el sordo, sin escuchar a nadie. Por eso nuestros errores son graves. Por eso nuestros errores siempre se van palpando en lo largo de nuestra vida y de nuestra historia. Porque no confiamos en Él. Porque no queremos escucharle. Porque tenemos esa cerrazón. Se me viene a la mente, ¿verdad? Cuando en el libro, en los primeros libros de aquí de la Biblia se habla del diluvio. Cuando Noé empieza a decirle a todos, esto va a haber un diluvio, esto se va a terminar. Todo va a desaparecer. Lo tacharon de loco. No querían escucharlo.
pensaban que estaba mal, que estaba borracho, lo que tú quieras. Y luego imagínate, estaba pasando una gran sequía ahí en el pueblo, en la tierra donde vivía Noé, y empieza a construir un arca enorme. ¿Te imaginas cuando los habitantes de ese lugar vieron a Noé que empezó a construir un arca? Yo creo dijeron, este hombre se le zafó un tornillo, está chiflado, algo le pasó. ¿Y sabes por qué? Por la necedad del pecado, por la necedad que nosotros no queremos escuchar el mensaje de Dios. Sin embargo, Noé, juntamente con su familia, siguieron construyendo el arca, siguieron haciendo lo que Dios les pedía hasta que simplemente dice la palabra de Dios, hasta que entraron todos los animalitos como lo había mandado Dios y hasta que entró su familia de Noé, dice, se cerró la puerta y entonces comenzó a llover. Y después de que comenzó a llover, no paró. 40 días y 40 noches estuvieron lloviendo hasta que se inundó la tierra y toda la faz de la tierra y hasta que desaparecieron todos. Y los únicos que quedaron sobrevivientes eran los que estaban ahí dentro, en esa pequeña arca. Pues hoy en día, queridos hermanos, pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Nosotros conocemos, nosotros sabemos lo que está aconteciendo, nosotros sabemos lo que está pasando hoy en esta actualidad, pero no volteamos a ver a Dios. No queremos escucharlo. Por eso les digo que lamentablemente la consecuencia de nuestros actos nos está cobrando duro lo que está sucediendo. Ojalá y un día entendamos los seres humanos que tenemos que voltear y pedirle a nuestro Padre Dios que nos eche la mano para que nuestra vida cambie. Pues bueno, dice aquí, entonces Pedro volvió en sí, o sea, de estar dormido, de estar viendo cómo el ángel lo va guiando por esos caminos del cepo, dice, cuando llega a la puerta principal y se abre sola, dice, ahora no me cabe la menor duda que el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme. Fíjense bien, ahora no me cabe la menor duda que Dios ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos del rey Herodes y todo lo que los judíos estaban proyectando contra mí. O sea, en pocas palabras, lo que los judíos ya habían pretendido y lo que estaban pretendiendo pues era quitarle la vida, lo querían matar como a su amigo, como a su hermano Santiago. Entonces dice el verso 12, Pedro se orientó, Pedro se despierta, dice, Dios aquí me está echando la mano. Pedro se orientó y fue a casa de María, fíjense bien, la madre de Juan Marcos. Después más adelante vamos a ver este personaje que también va a ser muy importante aquí en la palabra de Dios. Fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Y atención aquí con lo que voy a decir. Cuando dice Pedro se orientó, es que Pedro recuerda que hay un lugar donde se reúnen. Pedro se orienta donde sabe que en ese lugar puede llegar a pedir ayuda, puede fortalecerse, porque recordemos que una comunidad es lo que te ayuda a hacer, a fortalecer tu vida, a fortalecer tu lado espiritual ante las dificultades. Siempre es necesario acudir a una comunidad. Reunirse con los hermanos, como les acabo de comentar, para pedir fortaleza. Y yo aquí de verdad les hago un llamado, queridos hermanos, sobre todo los que están viendo esta transmisión, que busquemos en realidad pertenecer a una comunidad. Hay comunidades que pueden estar cerca de nuestra casa, cerca del lugar donde vivimos. Pero la mejor comunidad a la que nosotros podemos visitar, la mejor comunidad donde nosotros podemos estar, es en la iglesia. Si tú eres una persona que no vas a la iglesia, te estás perdiendo de muchísimos regalos.
Si tú eres una persona que no vas a la iglesia, te estás perdiendo de muchas bendiciones. Por eso es necesario pertenecer a una comunidad, y la mejor comunidad es la iglesia, donde tú puedes asistir, puedes pedir por tus necesidades y que Dios te dé fortaleza para seguir adelante. Pero fíjense lo que dice aquí. Dice, cuando llega Pedro a la comunidad de la casa de la madre de Juan Marcos, tocó a la puerta y fue, dice aquí el texto, fue a atender una muchacha llamada Rodesa. Otra vez estos nombres curiosos, ¿verdad? Llegó a atender a la puerta una muchacha llamada Rodesa, que estaba juntamente con la comunidad haciendo oración para que Dios le fortaleciera a Pedro y lo ayudara en sus dificultades. Dice, al momento que toca la puerta, Pedro, dice, Rodesa reconoció la voz, o sea, que dijo, ah caray, aquí está Pedro. Y fue tanta, fíjense bien qué curioso, fue tanta su alegría de Rodesa que en vez de abrir la puerta, se metió corriendo, llena de felicidad, a contarles que Pedro estaba ahí afuera. Miren, aquí hay que pensar, pobre de Pedro. Él viene huyendo de que el ángel lo ha liberado de las garras del rey Herodes. Llega a la comunidad, toca la puerta y esta muchachita, en vez de abrirle, lo deja ahí. Pobrecillo, lo deja ahí y se mete llena de felicidad y le dice a todos, Pedro está ahí en la puerta. Y fíjense lo que dice el texto en el verso número 15. Cuando la escucharon, le dijeron, estás loca, o sea, estás chiflada. ¿Cómo que Pedro está aquí tocando la puerta si está encarcelado allá? No te creemos, ya se te zafó un tornillo. Sin embargo, ella les insistía, no, está ahí afuera, lo acabo de escuchar. Entonces dicen ellos, ¿será su ángel? ¿Será su ángel el que está ahí afuera? Y miren, yo pienso que Pedro, ya estando afuera, estaba pidiendo, por favor, ábranme que me vienen siguiendo. Pobre de Pedro. Pero bueno, dice Pedro aquí, dice aquí el verso 12, seguía llamando, seguía tocando la puerta, cuando por fin le abrieron. Y cuando lo vieron, se quedaron sin palabras. O sea, era tanta la felicidad de ver al apóstol Pedro, era tanta la felicidad de que Dios les había concedido ese milagro, porque yo muchas veces les he dicho, queridos hermanos, que si nosotros queremos acercarnos a Dios, que si nosotros queremos que Dios nos escuche, si queremos que Dios nos haga un milagro, lo que necesitamos es hacer lo que estaban haciendo en esa comunidad. Y lo que estaban haciendo en esa comunidad se llama oración. Oración. Fíjate lo que acabo de decir. Oración. Y eso es lo que nosotros hoy en este tiempo no queremos hacer. Sí queremos invocar a Dios. Sí queremos pedirle a Dios. Pero lamentablemente sucede que no rezamos. No hacemos oración. Queremos que Dios nos haga muchos milagros, pero no rezamos, no hacemos oración. Pedro, cuando va a su comunidad, estaba rezando por su liberación, por su protección, para que no le pasara nada. Ellos ya sabían perfectamente que Santiago ya había muerto y pedían a Dios que no le sucediera lo mismo a Pedro. Sin embargo, cuando entra, todos alegres, todos con cara así como de, ah, caray, ¿qué pasó? Aquí ya está Pedro. Dice aquí el texto, Pedro levantó la mano. Y Pedro, al levantar la mano, pidió que guardaran silencio. Fíjense, qué padre es esto. Pedro les dice, shh, silencio. Cuando todos guardan silencio, les empieza a contar cómo el Señor
lo libró de la cárcel y enseguida les dijo: vayan ustedes, fíjense bien, vayan ustedes y comuniquen esto a Santiago. Hermanos, lamentablemente Pedro no sabía que su hermano apóstol ya había muerto. Es muy triste decirlo de alguna forma porque Pedro tenía, digamos así, la fe de poder compartirle a sus hermanos cómo Dios lo había librado de las garras de Herodes. Pero lamentablemente él no sabía. Él simplemente les dice: vayan y comuniquen esto a Santiago y a los hermanos de las demás comunidades, y dice, y luego se fue a otro lugar. Esto de verdad es muy enriquecedor, porque cuando nosotros podemos compartir hacia los demás lo que Dios puede hacer en nuestra vida, nos ayuda muchísimo a fortalecer lo que nuestro Padre Dios tiene reservado para nosotros. Por eso yo de verdad les pido mucho que cuando ustedes tengan una experiencia, o si tú has vivido algo así sobrenatural, porque muchas de las cosas que nos pasan no son casualidad, no son cosas meramente ficticias, no, son cosas reales, cosas donde Dios ha hecho algo para cada uno de nosotros. Y si nosotros lo compartimos para más personas, eso nos ayuda a fortalecer a nuestros demás hermanos. Por eso, en los momentos de dificultad, recordemos esos momentos que el Señor ha tenido sobre cada uno de nosotros y de cómo su presencia salvadora nos ha llevado a creer cada vez más en Él. Dice aquí el verso 18: al amanecer, no fue poco lo que sucedió en el cepo, o sea, en la cárcel. Yo quiero pensar, fíjense bien, yo quiero pensar en el primer soldado que despertó, porque no solamente eran los que estaban custodiando a Pedro, sino todos los que estaban en el camino, en la primera guardia y en la segunda guardia. O sea, yo me imagino el primero que despertó. ¿Y te imaginas el despertar y no ver a Pedro? Y les digo despertar porque la encomienda primera era: no me dejen de vigilar este hombre peligrosísimo, no me lo dejen de vigilar. Ahí ténganlo, custodiado, atado con cadenas. Échenle los ojos bien porque mañana el rey Herodes va a mandarlo a que comparezca delante de él. Y dice aquí, pues no fue una noticia muy grata. Estaban preocupados. Primero, mirar que son dos guardias, les decía yo, pasar por la primera, pasar por la segunda. Segunda, estar ahí los 4 soldados custodiándolo afuera de la cárcel, o sea, de la celda donde él estaba. Y por si fuera poco, 2 más adentro, junto a él, uno a cada lado. Y todavía atado con cadenas. Pues claro que Herodes estaba desconcertado. Claro que Herodes estaba enojadísimo, porque la primicia que les había dado es: vigílenme bien a este hombre y no me lo vayan a dejar escapar, porque yo voy a hacer muchas cosas con él. Recordemos que Santiago murió y eso le agradaba a los judíos, pues ahora imagínate matar también a Pedro, pues iba a ser algo muy, muy especial para los judíos. Entonces Herodes, dice, lo mandó buscar. Y como no lo encontraron, fíjense bien lo que pasó. Herodes lo mandó buscar, y como no lo encontraron, hizo procesar. O sea, les comenzó a preguntar.
Y no solamente los hizo procesar, sino que también los ejecutó, o sea, también les dio muerte a esos pobres soldados. Herodes era una persona muy especial, hermanos. También los mandó matar a esos soldados. Después, dice aquí el texto, bajó Herodes a Judea, a Cesarea de Filipo, y se quedó allí por un tiempo. Por aquel entonces, dice, Herodes estaba muy enojado con los ciudadanos de Tiro y Sidón, porque él era un intermediario para que en Tiro y Sidón no les faltara nada. Herodes era el que administraba todos los bienes para que pues esos ciudadanos tuvieran lo necesario. Y dice aquí, de común acuerdo, cuando dialogaron los ciudadanos de Tiro y Sidón con el tesorero del rey, o sea, con el tesorero de Herodes, llamado Blasto, otra vez, Blasto, dice tesorero del rey, buscaron una solución pacífica, ya que su país dependía de Herodes para que el rey les abasteciera de todo lo que necesitaban. Y cuando digo de todo, es de todo, desde los primeros servicios como lo es el agua potable para tomar, como los alimentos que ellos necesitaban. A pesar de que estaban un poquito ahí medios rebeldes, llegaron a un común acuerdo y Herodes dijo, bueno, pues vamos a echarles la mano. El día señalado que él tuvo esta entrevista con estos ciudadanos, dice aquí el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, Herodes iba, más para que se dé una idea, Herodes iba con un vestido, con el manto real, recordemos que es un rey, iba bien vestido, elegante, y se sentó en su trono, fíjense bien, se sentó en su trono, ahí en su tribuna, y les empezó a dirigir la palabra. O sea, el rey Herodes comenzó a darles un mensaje a estos dos pueblos, Tiro y Sidón, de todo el bienestar que iban a tener a través de él. Entonces, sucede que cuando lo escuchan al rey Herodes, de que les va a proporcionar los medios necesarios para subsistir, el pueblo se emocionó. Fíjense, el pueblo se emocionó. ¿Qué me parece esto? Me parece como cuando un político le anuncia algo a sus ciudadanos. Me parece cuando un político utiliza, vaya lo que voy a decir, utiliza sus artimañas para siempre decirle algo bueno al pueblo que después se lo va a cobrar, que así es como hoy en día se manejan nuestras instituciones. Pero Herodes estaba súper feliz porque de alguna manera, pues el pueblo al escucharlo estaba emocionadísimo, recordemos bien elegante con su manto real, y dicen unas palabras bien tremendas. Escuchen, dice el pueblo, esta es la voz de Dios. Caray. Esta es la voz de Dios, no la de un hombre. ¿Y saben qué pasó? Cuando el pueblo dijo eso, esta es la voz de Dios y no la de un hombre. No, pues el otro se sintió pavo real. Herodes hasta se levantó el cuello, se acomodó la corona y se sintió don nadie. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde? Déjenme acuerdo. Ah, ya me acordé. Sí, ya me acordé. Muchas veces lo vemos, ¿verdad? Con nuestros dirigentes. Se levantó el cuello y se creía todo un dios. Miren, les voy a explicar esto. Dice que cuando Herodes se empezó a levantar el orgullo, dice que el ángel del Señor, escuchen bien,
el ángel del Señor lo hirió en el costado. Fíjense, el ángel del Señor le hirió el costado por no haber devuelto el honor a Dios. ¿Qué les parece? Salió el ángel del Señor y le hirió el costado por no haberle vuelto el honor a Dios. Y cuando el ángel del Señor lo hirió, dice aquí la palabra de Dios que Herodes comenzó a engusanarse. Engusanarse. Le empezaron a comer los gusanos esa herida. Y les voy a decir por qué. No porque Dios sea malo. Aquí hay que saber interpretar esta parte. No porque Dios sea malo. El gran error que cometían los reyes es que ellos se creían dioses. Ellos pensaban que podían hacer lo que les como decimos nosotros, lo que a uno le plazca. Ellos creían que por ser rey tenían autoridad de hacerlo. Aunque vestían de manera elegante, se les olvidaba que solo eran hombres. ¡Wow! Hombres. No eres nadie. Así vistas bien, así tengas autoridad, así tengas lo necesario, no eres más que un hombre. Así seas de la farándula, así seas una gente importante, así tengas un puesto enorme en los curules de nuestros diputados, aún así eres un ser humano. Este error cometió Herodes, que se creía un dios. Y como se creía un dios, Dios lo paró en seco. Le dijo, bájate de la nube en la que vives. Eres un ser humano común como cualquier persona. Y cuando Dios lo baja, fíjate bien, cuando Dios lo baja, le reconoce que solamente es simplemente polvo. Qué enseñanza tan grande, queridos hermanos. Herodes ya estaba, escucha bien, Herodes ya estaba bajo la mirada de Dios. Y te voy a decir por qué. Estaba bajo la mirada de Dios porque ya se le llegaba el momento de todas las fechorías que hacía. Te voy a contar un poquito. Desde que Cristo nació, desde que Cristo vino al seno virginal de nuestra Madre Santísima, nuestro Señor Jesús ya era perseguido. ¿Y sabes por quién era perseguido? Por Herodes. Inclusive cuando los reyes magos llegaron al palacio del rey, le preguntaron que dónde iba a nacer el rey de los judíos. Y él, al escuchar de que iba a nacer el rey de los judíos, el Mesías que tenía que venir, se llenó de coraje, porque él quería ser el único rey en Judea. ¿Y sabes qué sucedió? Mandó matar a todos los niños menores de 3 años para abajo de edad. A todos. No se salvó ninguno. A todos los mandó matar porque, como no regresaron los magos para informarle que si lo encontraban a ese niño, que regresaran para que le dijeran dónde había nacido y él poder ir a llevarle regalos, adorarle, dice él, pues era una gran mentira. Lo que él quería era matarlo. A nuestro Señor Jesucristo Herodes ya lo perseguía desde antes. Pero no solamente se conformó con perseguir a Jesús, sino que también le dio muerte a Juan el Bautista cuando le dijo que no era permitido casarse con la esposa de su hermano Filipo. Hicieron una fiesta y la señora Herodías, su hija, Salomé, porque hoy conocemos que Salomé, le hizo un baile tan bello que se le acercó todo menso y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré, así sea la mitad de mi reino. Wow. ¿Y sabes qué pasó? Que la mamá
Se le acerca la hija y la aconseja y le dice: dile que te dé la cabeza del Bautista. Y los verdugos le llevaron en una charola la cabeza de Juan Bautista. O sea, no solamente mató a los inocentes, sino que también mató a Juan Bautista. Y por si fuera poco, todavía le dio muerte a Santiago, el apóstol del Señor. Y al ver que esto agradaba a los judíos, quería también matar a Pedro. Pero ahí no se le hizo, porque entonces Dios intervino. Dios a cada uno de nosotros nos hace ver nuestro pecado. Y si nosotros en algún momento no hacemos algo por cambiar nuestra vida, si nosotros pensamos que estamos en el bien, primero tenemos que preguntarle a Dios: ¿cómo estoy haciendo mi vida? ¿Cómo estoy practicando las cosas en mi vida? Y si yo no estoy haciendo lo que a Dios le agrada, entonces me puede pasar lo que le pasó al rey Herodes. Ya le tenía reservado y se lo comieron los gusanos. Dice aquí, fíjense bien, el verso 24. Mientras tanto, la palabra de Dios crecía y se difundía por todo lugar. Bernabé y Saulo, otros dos apóstoles grandes del Señor, Bernabé y Saulo, habían ya terminado su misión en Jerusalén y traían como discípulo a un joven llamado Juan Marcos. Más adelante vamos a ver quién es este hombre, Juan Marcos. Entonces, queridos hermanos, pues fíjense cómo la consecuencia de nuestros malos actos nos pueden llevar a tarde que temprano a una consecuencia. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy de lo que hemos escuchado? Caramba, qué rápido se me va el tiempo. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Primero, ante las dificultades, tenemos que hacer oración. La oración nos fortalece y nos da la luz para solucionar nuestros problemas. Segundo, en los tiempos de dificultad, Dios nunca te va a abandonar. Clama a Él, ora ante Él, rézale a Él, y Dios nunca abandona a sus servidores. Si no, recuerda lo que hizo con el apóstol Pedro. Número 3. Todos tenemos que tener una comunidad para seguir fortaleciendo nuestra fe y pedir por nuestras necesidades. Si no tienes una comunidad cercana donde puedas rezar con tus amigos, con tus vecinos o con tus familiares, la mejor comunidad que nosotros podemos asistir se llama iglesia. Número 4. Tengamos cuidado con nuestras obras malas. Tarde que temprano recibiremos el pago por hacer el mal. Si no lo creemos, recordemos lo que le pasó a Herodes, y yo te aseguro que eso es una buena excusa para que nosotros podamos retroceder y pedirle a Dios que nos eche la mano. Vamos a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Nutridos con el alimento de los fuertes, a ejemplo de los santos mártires, te pedimos humildemente, Señor, que unidos fielmente a Jesucristo, trabajemos arduamente en la Iglesia para la salvación de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a darles un aviso así rápido antes de terminar nuestro video. El día de hoy tuvimos nosotros en la iglesia una conferencia muy buena. Se las voy a recomendar.
Para que no te cueste trabajo buscar tantas cosas, aquí mismo, en mi perfil de la plataforma de Facebook, ahí yo subí ese video que el día de hoy fue esa conferencia aquí en la velaria de la feria. Les pido de verdad, encarecidamente, que busques ese video aquí en mi plataforma, aquí en mi perfil de Pedro Patiño. Ahí está en color azul, se llama Codipac, y viene acerca de un mensaje muy especial que nos ha dado Pablo Muñoz Iturrieta. Nos explica fuertemente lo que está pasando en esta actualidad y de verdad te lo pido encarecidamente, míralo, te va a gustar mucho y vas a descubrir muchas cosas que en estos tiempos están pasando. Les pido mucho de favor que no se lo pierdan ese video, búsquenlo ahí en mi perfil y no te vas a arrepentir de verlo. Que el buen Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves a la hora de siempre. No se les olvide, Dios con nosotros. Que tengas un buen descanso y recuerda que Papá Dios siempre va caminando en medio de nosotros. Hay que echarle ganas y a salir adelante, ¿sale? Que tengas bonita noche. Bye.